es el clap. Sí. Ya lo has visto, ¿no? Buenas, estamos aquí hoy en el evento el Crazy Festival en Málaga y hemos tenido la oportunidad de traer con nosotros a DJ Cayel. Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, queríamos hacer una serie de preguntas que yo creo que más o menos son asequibles de que nos cuente. Y nosotros pues tenemos una visión de ti como DJ, como artista, pero entiendo que tú tendrás tu propia visión y entiendo que nos podrás decir quién es DJ Cayel. ¿Quién es? ¿Quién es? Que yo he empezado a hacer música, pinchar de DJ hace 19 años, pero DJ Cayel, de verdad, hace 17 años, porque cuando he empezado, yo no quería de nombre, quería trabajar, entonces he trabajado mucho tiempo en mi habitación, porque hace mucho tiempo, y he trabajado y después cuando he sentido que podía pinchar en fiestas, he empezado y después he dicho, DJ Cayel va a ser mi nombre, porque me llamo Micael y lo digo, no hay problema. Porque Cayel, porque mi padre siempre me llama Micael y he cogido Cayel. Y he empezado así. Y he empezado 17 años con música afrocaribe, de Afrocaribe. Sí. Y he empezado así. Después, hace 10 años que he empezado en la Kizomba. Y esto. Y DJ Cayel ha empezado así, hace 17 años. Muy bien. Él es una persona muy... Vamos, es muy buena gente, se nota. Muchísima gente te quiere. Gracias. Cayel. Y gracias a la gente, porque siempre... Porque yo no me muestro mucho, porque prefiero es normal. Estar así, estoy así. Pero la gente me envía muchos mensajes y me gusta mucho. Y gracias a toda la gente que me envía fuerza así, me dice, tienes que seguir, hacer muchas más música, pinchar así. Gracias a todo el mundo. Me gusta, me encanta. Bueno, él aparte también es productor, tiene una faceta también de producir música, si no me equivoco. Sí, porque hace 10 años, ahora hace 10 años, fue a Brasil para 6 meses y aprendió a hacer música. Y estaba en Brasil y fue para aprender el portugués. Y ahora Brasil es una parte de mi vida también. Y me quedé 6 meses y estaba aprendiendo a hacer música. Y cuando vuelve a París, 2010 y 2011, he hecho mi primera música que se llama Sensualmente. Y la suerte que tengo que la primera música en Portugal bombó mucho y después otras músicas y todo esto. Y así, he empezado así, solo porque quería saber cómo se hace música. Muy bien, perfecto. ¿Cuál fue tu formación como DJ? Porque entiendo que la que has dicho de producir, porque alguien te enseñó y produciste. ¿Y como DJ, tuviste algún profesor o por tu cuenta propia? Que no estaba yo aprendiendo solo, escuchando a la gente, cómo se pinchaba, para entender cómo se mezclan músicas y aprendo así. Y me acuerdo que el ex novio de mi hermana me ha dicho, ¿por qué haces esto? Nunca vas ¿no se dice? No, nunca vas a ser DJ. Y lo he hecho por esto. De hecho, lo voy a mostrar que voy a seguir. Fue una motivación, ¿no? Fue una motivación y ahora, gracias a él, tal vez estoy aquí, estoy con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, yo es una pregunta que siempre suelo hacer a los artistas, DJ, organizadores. ¿Qué es lo que tú consideras que tú aportas dentro de la escena de la música, aparte también como productor? ¿Qué es lo que tú consideras, tu semilla personal? Yo, por ejemplo, de cualquier forma, cuando yo pincho, yo quiero estar bailando con la gente. Entonces cuando pincho de una forma que da ganas de bailar. Y si voy a poner, porque yo no pincho solo kizomba, porque yo trabajo de todas cosas, pincho en bodas, pincho en discoteca, más con otra música, estilo de música. Y cuando pincho, quiero que la gente tiene ganas. Entonces, si subo a las tarashinas, voy a poner una tarashina para que tienes ganas de tarashar.
y lo hago para todo, para zouk, para dancehall, para todo esto. Y yo soy de esta forma, entonces yo hago las cosas para que la gente sea feliz bailando. Que las disfrutes sobre todo, ¿no? Claro, lo mejor para mí, porque aunque la gente no me habla, lo veo si estás sonriendo o no, porque a veces puedes bailar sin estar sonriendo, pero puedo ver que estás disfrutando el baile y para mí es el más importante. Muy bien. Yo creo que mucha gente lo sabe, pero la labor de los DJs es muy importante, sobre todo porque tienen una psicología de la pista. Ellos van estudiando cuándo se puede poner una música, cuándo se puede poner otra. Entonces, para mí son una base importante en un evento y en cualquier sitio donde los veamos. No sé si tendrás la misma opinión. Sí, claro, es así y la cosa es que tú tienes que sentir la gente. Por ejemplo, mi mejor ejemplo, que una vez fue en París, estaba en París pinchando y que he empezado al inicio de julio y que en la discoteca tenía 50 personas. Al fin del mes de agosto, se dice agosto, tenía 700 personas. Y yo he aprendido así, que tú tienes que hacer las cosas para que la gente disfruta, para que la semana que viene, que vas a decir, tienes que venir conmigo porque que en esta discoteca está muy guay. Y para mí tienes que sentir la gente. Tú no, cuando pinchas, por ejemplo, si veo DJs que pinchan solo mirando el ordenador o hablando con amigos, para mí no está bien, porque tienes que estar con la gente que está bailando para ti. Es el más importante para mí. Muy bien, es muy importante esa filosofía. Sí. ¿Tienes algún recuerdo que tengas que te haga sonreír y que cada vez que pienses en ello te aparezca la sonrisa en la cara? Por ejemplo, de mi ex cuñado, que me ha dicho no tienes que pinchar, me hace sonreír y yo lo voy a decir. Y hoy me puedes ver que estoy haciendo las cosas y que se pasan bien para mí. Estoy fiel por esto. Muy orgulloso. Muy orgulloso por esto. Muy bien. Sé que es una pregunta, la siguiente es una pregunta un poco difícil, sobre todo para los DJs, porque es difícil seleccionar una, pero supongo que hay una canción que te motive y que te llegue realmente al corazón y que... Al corazón. Por ejemplo, ¿qué me vas a decir tú? No sé, ¿cuál es tu canción favorita? No, pero ¿cuál sea? Cuando me miras vas a decir ¿qué? Dime, ¿qué música? No lo sé. A mí me gusta mucho la música de Compay Segundo, Chan Chan, que me da muchos recuerdos cuando estaba yo niño, no niño, pero yo tengo recuerdos con mi tío, porque él siempre, antes de dormir, lo ponía la música. Y yo antes de dormir escuchaba la música. Y hoy cuando escucho esta música, me duele el corazón, pero de manera positiva. Y cuando la escucho, esta música, me hace, no sé, estoy feliz. Y por ejemplo, después de eso, lo puedo escuchar en mi habitación solo porque hemos hablado de esta música. Sí, pero Chan Chan de Compay Segundo. Vale. Bueno, pues la tendremos en cuenta. ¿Tenéis vosotros, tienes tú alguna cosa más que quieras aportar a la entrevista, ya que tampoco, sé que ha sido muy amable decirlo y sinceramente tampoco te quiero robar más tiempo del que, porque tenemos que descansar, en fin, tiene sus sesiones, etcétera. ¿Quieres aportar algo a la comunidad, a esos nuevos aprendices, a esa nueva gente que viene a este mundo de la kizomba? Es muy importante esa pregunta porque, por ejemplo, yo hace 10 años que pincho en las cosas de kizomba y las fiestas y todo esto. Y el problema es que la gente que llega en la kizomba no quiere aprender la kizomba, para mí, la música. Por ejemplo, hay esta cosa de Urban Kids hoy que está una cosa para mí muy guay, porque es una cosa que la gente gusta de bailar y la música, todo esto. Pero, por ejemplo, antes de esto había kizomba y hay kizomba. La gente tiene que aprender música. Y es así, porque si hoy Urban Kids existe, es porque existaba y existe todavía hoy kizomba, ghetto zouk, samba y todo esto. Y la gente siempre
a veces está con miedo de este estilo de música porque es diferente. Pero... Hola. Bueno, ahora tenemos una serie de personas que pasan de vez en cuando y es normal. Es así en Málaga. Esta es la parte divertida de la entrevista. No, que para mí, si tú amas Kizomba, tienes que amar Kizomba de verdad y tienes que conocer qué es Kizomba. Y por ejemplo, yo cuando pincho, voy a pinchar música de hace 10 años hasta música de hoy. Y tú, si quieres bailar, tienes que entender la música de hoy, pero también de hace 10 años. Y por ejemplo, a veces yo pincho músicas de Ghetto Zouk, la gente está pensando, pero es una nueva música. Estoy diciendo, no, que hace 10 años que ha salido. Entonces, no es porque hoy hay un movimiento de Urban Kids que la gente tiene que solo escuchar este tipo de música, porque el tipo de música que la gente... Lo siento. Nada, no te preocupes. El alcohol es una cosa que no tienes que tomar. Mira, el consejo de Cayel Sí. para todos. No, el alcohol, despacio. Vale, vale. Vale, despacito. No, que entonces, para mí es muy importante. Sí, la kizomba no es solo un estilo de música, son muchos tipos de música. Y si tú llegas en el mundo de la kizomba, para mí es bien conocer todos los estilos de kizomba. Y si lo puedes hacer así, sería mejor para todo el mundo. O sea, tu opinión es que tienes que respetar también las bases que teníamos tradicionales, ¿no? ¿Qué es tradicional? Bueno, tradicional me refiero a una base inicio que sirve de evolución para muchas otras cosas más, que está bien, pero también respetando lo que hay ya hecho. O sea, sin... Sí, ya he hecho, es esto, porque la cosa es que hoy, porque la gente hoy habla de tradicional, pero porque para mí una cosa tradicional no tiene sentido, porque hablamos de una cosa, hay músicas tradicionales que son de 2020 o de 10 años atrás, entonces la gente está cerrado pensando que una cosa tradicional es una cosa vieja, pero no es. Entonces las personas tienen que abrirse para conocer música y decir, me gusta o no me gusta, pero no decir que solo es tipo de Urban Kids o no sé qué, que hace las fiestas de Kizomba. No, Kizomba es una cosa general, donde hay Semba, Kizomba, Ghetto Zouk, Tarashinha, Afrobeat, Afro House y todo esto. Para mí es muy importante abrirse para escuchar música. Como te he dicho, una música favorita para mí es de Compay Segundo, no es una música de Kizomba. Y por eso que la gente tiene que abrirse para gustar las cosas. Yo también soy de esa opinión. Y Gracias. creo que deberíamos de compartir y respetar todos los estilos. Claro. Y creo que podemos convivir todos, ¿no? Sí, es un mundo de... No sé cómo explicarlo, pero yo, por ejemplo, soy de un padre negro y una madre blanca. Entonces es un mundo que se mezcla, no sé cómo decirlo. Entonces la gente tiene que aprender que, por ejemplo, mañana si pongo una tarashinha, por ejemplo, he hecho una música que se llama Rebola y dentro hay una parte de salsa. Y para mí es la visión de la música. Podemos poner muchas cosas para mostrar que con la música podemos hacer muchas cosas. Y es muy importante para mí. Muy bien, pues te damos las gracias, sobre todo por tu tiempo, porque has sido muy amable al concedernos la entrevista. Sí, gracias a ti para preguntarme. El honor es mío, te lo digo de verdad. Sí. Y nada, queríamos obsequiarte con un pequeño obsequio del canal. Vale. Y nada, que esperamos que te vaya muy bien como siempre. Ya te digo, la gente te adora, siempre que me hablan de ti, maravillas. Gracias. Y evidentemente está reflejado. No, gracias por esto y quiero decir a toda la gente que me escribe que sé que no me voy a mostrar mucho porque yo soy así, pero los mensajes y todo esto que yo tengo en el Instagram, el Facebook, me da mucha fuerza para seguir, porque a veces te lo digo, a veces cuando estás cansado y no sé, quieres parar todo. Y cuando tienes solo un mensaje así, tienes que seguir así, porque tu música me hace viajar,
no sé qué. He recibido la otra vez un mensaje para decirme, no conocía compa, porque he hecho una música de compa. Me he hecho, gracias a esta música, yo conozco compa y me encanta el compa. Y cuando tengo mensajes así, para mí es mucho más importante que dinero, que todo esto. Porque esto que me da fuerza para seguir. Entonces, gracias a todo el mundo. Bueno, pues nada, que respetamos tus espacios, que es así, y cada uno necesita su momento también para descansar y desconectar un poco de todo, es normal. Y nada, que muchísimas gracias a Cayel, muchísimas gracias a todos vosotros, y nada, nos veremos en las próximas entrevistas, y nada, que... Hasta luego, y no sé a dónde, pero Málaga me gusta mucho, y tal vez voy a volver porque estamos marzo casi y hace un calor aquí que no hace en París, entonces voy a volver. Seguro que voy a volver. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Chao. Chao. Poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo